Bienvenidos y saludos cordiales a todos. A través de esta vía estaré hablando sobre algunas ideas relacionadas con las tecnologías y los procesos educativos. Como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020 declaró la COVID-19 como pandemia. Desde entonces, esta enfermedad ha generado una situación crítica en diferentes ámbitos de la vida. En la esfera de la educación, esta emergencia epidemiológica dio lugar a la censura de sus actividades en infinidades de instituciones educativas. En particular, en el caso cubano, el proceso educativo ha estado impactado por ese escenario desde el mes de marzo. En la enseñanza media del país se desarrolló una estrategia para la continuidad del curso escolar, pero desde casa. Para ello, se reajustaron los planes de estudios y se diseñaron un grupo de acciones que permitieron el empleo e integración de las tecnologías, las comunicaciones y la información en función del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre las que se destaca el sistema de clase por televisión, que ha permitido la impartición de los contenidos previstos según los diferentes años, es decir, estamos hablando de los grados, también de las diferentes asignaturas, el uso de repasadores en líneas o virtuales para la orientación y la asesoría para las tareas docentes. Otras iniciativas que ponen a las tecnologías, la información y la educación en función del proceso de enseñanza-aprendizaje es la renovación de la plataforma Cuba Educa, que constituye una comunidad educativa en red. Esta ofrece contenidos curriculares, cursos a distancia, productos y servicios educativos como libros electrónicos, juegos de aprendizaje, artículos escritos por diferentes profesores y especialistas que tratan temas de la educación. Además cuenta con repositorios audiovisuales de variadas temáticas para complementar el contenido de las asignaturas. Según la UNESCO, en el 2015 plantea que las tecnologías y las comunicaciones pueden contribuir a internacionalizar y el acceso universal de la educación. Además, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad facilitan amplia la información, mejora la calidad y además garantiza la integración. Como se puede apreciar, estos medios constituyen elementos primordiales en los procesos educativos en el contexto actual. Según Ayala y González, plantean que la introducción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los sistemas educativos es común debido a que son considerados una competencia básica como la lectura y la escritura y son herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el empleo e integración de las TIC en la educación de forma general, en particular las asignaturas de la disciplina Historia, ofrecen múltiples posibilidades para la resignificación del contenido histórico, al activar la mayoría de los sentidos del ser humano y para el tratamiento de los componentes del contenido de la educación, entre lo que se destacan el ciudadano, el jurídico, los científicos tecnológicos, salud y sexualidad, el ambiental. También contribuye a la proyección social y de la vida. Los mismos no deben abordarse de forma aislada ni tampoco forzar en determinados procesos, sino ir articulando en dependencia que el contenido lo vaya facilitando. Sobre el empleo y el aprovechamiento de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, varios han sido los autores que han sistematizado sobre dicha temática. Entre ellos se destaca Moreira, Sánchez y Boix, Belloc, Ayala y González. También se encuentra Olmedo, es decir, diferentes autores que abordan esta temática. Ellos consideran que estos medios constituyen y contribuyen al mejoramiento del logro del aprendizaje, el currículo, la pedagogía, la evaluación, el desarrollo de competencias y otros aspectos de la cultura educativa. Además, constituyen herramientas para aprender y para enseñar. Teniendo en cuenta todos estos elementos para lograr enseñar y aprender,
En el contexto actual se hace necesario la utilización de códigos actuales, tanto teóricos, materiales y prácticos, que de la persona que se educa, es decir, de quién se educa y a partir de qué es lo que se quiere enseñar y qué es lo que se quiere aprender. Sigue en esta misma línea de pensamiento, pero ante los retos ocasionados por la pandemia, es decir, estamos hablando de la COVID-19 que es ocasionado por el SARS-CoV-2, obliga a cambiar la dinámica habitual de instrucción para poder darle continuidad al aprendizaje de los escolares. Entre estas se encuentra la intensificación de la metodología de aula invertida, como todos conocen. Diversos autores sobre esta metodología han sistematizado, entre ellos se encuentran Acedo en el 2003, Román también en el 2003, Beckman y Sam, González y Castillo, entre otros autores que han profundizado y sistematizado sobre esta metodología de aula invertida. Todos consideran que esta permite darle un giro diferente a la dinámica de la clase tradicional. Constituye además a optimizar el tiempo. Los profesores emplean el tiempo en clase para atender y resolver las dudas e iniciar y además profundizar en aquellos conceptos de difícil asimilación. Además, fomenta el aprendizaje individual del escolar fuera del aula, cambia de ser el escolar cambia de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo, por lo que contribuye a un aprendizaje más profundo, progresivo y con mayor significación, ya que él es el protagonista fundamental. La tecnología se emplea al servicio del aprendizaje, lo que proporciona a que sea más dinámico, interactivo e enriquecedor. Estos elementos tienen un alto potencial para contribuir en los escolares a la formación humanista, el desarrollo de un mundo espiritual y prepararlo para la vida. Para ello, se debe precisar transformar el acto educativo en un proceso más democrático, motivacional, es decir, motivador, contextualizado, donde se empleen los códigos y las herramientas actuales. Estamos hablando de las TIC que han tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos por esta cuarta revolución industrial que muchos autores, muchos investigadores han denominado. Además, donde la comunicación y el protagonismo sea el principal ángulo del aprendizaje. Bernard Isaac y en el 2014, pero mucho antes, John y Regne precisa que la clase invertida es un modelo pedagógico que con ayuda de las tecnologías, de la información y las comunicaciones se forma una nueva espíritu de impartir clases, pero además se transforma la clase tradicional. No es el profesor frente al aula dando el mayor sistema de conocimiento, sino los escolares de manera independiente desde otro escenario que puede ser en casa, puede ser en otros espacios fuera de la escuela, es decir, otros escenarios que no es el aula, adquiere de acuerdo a su ritmo los contenidos y la resolución de dudas y necesidades que desarrollan en el aula con ayuda de los profesores y demás compañeros. Además, genera así un aprendizaje activo. Los profesores Bernard y Sam, en 2014, estamos hablando que son profesores de química, se refieren también que la clase invertida es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de un aprendizaje colectivo hacia el espacio de un aprendizaje individual y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo. Además, estos autores plantean que el educador se va a convertir en un guía de los estudiantes a la medida que se aplican los conceptos y pueden participar creativamente
y en la materia. Para esa metodología debe utilizarse una serie de herramientas o materiales interactivos que pueden clasificarse en programas que facilitan la creación y difusión de videoconferencia. Pero además hay otros espacios y hay otras metodologías también que se puede utilizar, como que los escolares, a través de materiales audiovisuales de corte histórico creados o seleccionados por el profesor, reciben la instrucción en su hogar a través de videos en donde se percibe el contenido objeto de estudio de la materia que se determina impartir dentro del aula o el centro educativo, y estos pueden ser acompañados de preguntas problematizadoras que guiarán y permitirán cumplir los objetivos propuestos. Luego en el aula se aclararán diferentes dudas y se profundizará sobre los conceptos, interactuarán sobre las diferentes respuestas y realizarán actividades más participativas donde todos tengan el protagonismo. Hay el modelo de aula invertida, tiene dos escenarios fundamentales. Está el escenario que es fuera del aula y el escenario dentro del aula. Es decir, cuando hablamos el escenario fuera del aula, donde el escolar es el protagonista fundamental, donde el escolar va a estudiar la lectura, los videos, las presentaciones electrónicas de diferentes contenidos. Luego responderá a preguntas generadoras y problematizadoras sobre lo leído y o lo observado. Después en el aula, donde aquí juega papel protagónico dos individuos fundamentales. Estamos hablando el escolar y el profesor, pero el profesor fungirá fundamentalmente como el guía que va a ir conduciendo las diferentes intervenciones y las diferentes opiniones que se tengan al respecto. Bueno, dentro del aula ahí se revisará los diferentes contenidos, objetos de estudio, se aclararán las diferentes dudas que vengan los escolares desde la casa después que observaron las lecturas, los videos, las presentaciones electrónicas. Después se podrá realizar trabajo colaborativo a través de diferentes estrategias de aprendizaje, pero además se formarán diferentes conceptos del sistema de conocimiento, se profundizará, disculpen, o se ampliará estos conceptos a tratar. Bueno, a través de los audiovisuales se representarán los diferentes acontecimientos, los diferentes contenidos, objetos de estudios que los escolares necesiten desde los procesos empíricos y se acercarán a una realidad de los fenómenos objetos de estudio. Además, facilitará aún más la comprensión, se profundizará en lo motivacional, el desarrollo de los diferentes contenidos estratégicos, y aprenderán a reconocer los diferentes valores que tiene cada uno de los componentes, cada uno de los sistemas de conocimiento. Cuando hablamos de aulas invertidas, que es una metodología que ha tomado auge en este nuevo contexto, ya que los escolares están fundamentalmente desde la casa, el profesor debe saber guiar, debe entrenar a los diferentes escolares para que les facilite. Cuando hablamos de esta metodología, estamos hablando que es una metodología que va a permitir que accedan todos los niveles de aprendizaje, es decir, el nivel de familiarización, primero, segundo, tercer nivel, es decir, hasta la reproducción. Todos estos niveles se tendrán en cuenta. ¿Por qué? Porque los escolares podrán repetir, podrán observar, podrán detener estos videos o podrán rebobinar nuevamente al inicio del sistema de conocimiento en las diferentes presentaciones electrónicas u otros elementos, y le permitirá, es decir, acceder a todos estos conocimientos de forma global. A modo de conclusión, hay que tener claro que en el mundo contemporáneo en el cual enfrentamos la COVID-19, demanda sujetos cada vez más preparados para asumir las exigencias del presente, capaz de enfrentar los
significativos cambios que se producen en la sociedad. Para ello es necesario atemperar la educación a la luz de los nuevos retos y al papel transformador y activo de los escolares como sujetos y protagonistas del aprendizaje, pero además protagonistas de su propia historia, protagonistas de esos cambios sociales que se están generando en las diferentes sociedades. A través de la sistematización y los diferentes referentes teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje y la metodología de aula invertida, se puede constatar que mediante el mismo se contribuye a un ser humano que requiere el mundo actual, siempre y cuando se considere como un punto de partida la práctica social, es decir, la vida de cada uno de estos escolares, estos individuos que están aprendiendo. Visto además desde la relación entre el hombre o la mujer, pero con la sociedad en el centro, pero en el centro del contexto educativo. Asumiendo también como principio el de la objetividad, el desarrollo constante, la transformación de los hechos y fenómenos objeto de estudio, la transformación del sistema de conocimiento, de la transformación de esos contenidos. También si se tiene en cuenta la educación desarrolladora desde la personalidad, donde se establezca un vínculo entre lo racional y lo emotivo, es decir, lo emocional, la afectividad y lo cognitivo, en su unidad dialéctica. Si se posibilita también la reflexión, la crítica y el análisis con un enfoque clasista, lo que proporciona una adecuada relación entre lo cognitivo y lo afectivo motivacional. Independientemente que el papel protagónico lo tiene el escolar a través de la misma observación de los diferentes materiales, a través de la utilización de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Es importante que esas preguntas problemáticas arriben a que el escolar desarrolle un pensamiento crítico, no tomar todo como algo acabado, no todo ese contenido como algo acabado de forma crítica, sino que analice, que critique, que valore, que dé sus opiniones con respecto a el contenido objeto de estudio. La aplicación de la metodología de aula invertida contribuye también a una concepción desarrolladora y la formación de un cuadro general del mundo, pero además un modo de razonar histórico. Pero para esto tiene que ser algo intencionalizado, tiene que ser algo intencional, por los profesores, que los profesores contribuyan a esto, a que desarrolle este pensamiento. Hay muchos han investigado sobre esta temática, pero esto es un acercamiento a qué cosa es una metodología de aula invertida, pero es un acercamiento para seguir profundizando, para seguir investigando sobre dicha temática, porque por este fenómeno de pandemia va a ser algo muy importante y que facilitará el aprendizaje de los diferentes escolares, porque independientemente que no podemos y tenemos que estar aplicando un conjunto de medidas de tratamiento social, no podemos estar agrupando todos en un mismo espacio, es decir, la vida continúa y tenemos que empezar a adaptarnos a esta nueva normalidad. Esta metodología, aunque se acabe la pandemia, va a ser una metodología que va a continuar y que seguirá en el tiempo, también por el mismo desarrollo que ha obtenido la tecnología de la información, pero además por el mismo desarrollo que ha alcanzado las ciencias de la educación, que ha permitido y ha obligado a transformar muchas veces su teoría y transformarse desde la práctica. ¿Por qué? Porque también la vida actual, la sociedad se ha ido transformando. Los jóvenes se han ido transformando y se han acercado aún más y están más inmersos en el universo de las tecnologías. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharme y los invito nuevamente a que sigan profundizando sobre dicha temática.